Hola, ¿cómo están? ¡Mua! Besito para todos. Los saludo hoy feliz, contenta, agradecida con Dios y con ustedes por permitirme entrar en sus vidas. Bueno, videíto, vamos a ponernos intelectuales. Videíto ni tan corto ni tan largo. Mucho ha surgido con todo este tema que nos intentaba como anticipar la revista The Economist 2026. Entonces eso todo el mundo analizando, todo el mundo diciendo, bueno, pero ¿qué será lo que nos quería decir esta revista? Bueno, con tanta simbología, con toda esta esfera de situaciones y de gráficos que nos quieren, ¿qué nos quieren mostrar? A ver, ellos allá que están metidos en el lío del problema y que están en el país que le encanta armar películas y volverlas realidad, ¿no? Entonces, bueno, yo dije, yo también quiero. También quiero ponerme a analizar esto. Y dije, voy a analizar el símbolo, el análisis profundo de la simbología, a ver qué nos sale. El pronóstico del 2026 comparado con las noticias y tendencias de lo que llevamos en estos escasos días del 2026. El impacto posible en las elecciones 2026 de Colombia, las fortalezas y debilidades de los países de América Latina para afrontar estos cambios. Entonces, bueno, arranca uno viendo el bendito puño azul sobre un cerebro y bueno, con un 250, ese 250 que está ahí, ¿no? Bueno, pues el puño, ¿qué simboliza? Que el poder, la confrontación, la movilización, la protesta social, la disputa del control. El cerebro indica campo de batalla, o sea, el tema es cognitivo, ¿no? La información, que estamos bombardeados de información, los datos, la narrativa, la IA. El 250, yo sí creo que esto es así, el 250 alude al aniversario de Estados Unidos. Aniversario de Estados Unidos de independencia y su redefinición como líder mundial. Este puño azul pues simbolizaría eso, ¿no? Y con este cerebro y este 250, ¿cierto? Nos toca ser muy precavidos con todo el bombardeo de información. La revista presenta a Estados Unidos llegando a un aniversario en medio de una polarización extrema y cuestionamiento de su democracia. El 2026 se perfila como un año de redefinición del poder global con Estados Unidos, que aún intenta, mejor dicho, está luchando con garras y dientes y con todas sus armas para mantener su hegemonía. El impacto posible en Colombia, pues claro, todo lo que se dice, todo lo que se habla, se utiliza en política y todo tiene repercusiones en nuestra política. ¿No? Nos podemos volver a polarizar con discursos binarios, si salvar o destruir la democracia, si la derecha, si la izquierda, si lo que representa este, si lo que representa el otro, si este nos va a llevar a que, mejor dicho, Estados Unidos se ponga bravo con nosotros y nos haga algo, como le hicieron a Venezuela. Claro, el que vaya a ser el presidente de Colombia tiene que tener en mente pues toda la geopolítica mundial. Y sobre todo pues el que tenemos aquí arriba, que es Estados Unidos. ¿Sí? Entonces nos podemos estar enredando, hablando mucho hacia afuera y olvidando lo que ha pasado al interior de nuestro país. Fortalezas y debilidades de los países de América para afrontar estos cambios. Bueno, Estados Unidos, pues obviamente, que es el que Estados Unidos está pataleando, porque ellos están pellizcando, porque están perdiendo su posición. Entonces, pues ellos tienen instituciones, entre comillas, sólidas, ¿no? Allá no es común
lo que nosotros aquí de pronto tenemos, que es un poquito más de beligerancia. Ellos allá se hacen lo que dicen y se acabó, ¿no? Tienen un sistema de policía pues que mantiene contenida a su población, etc. Debilidades pues para toda la región, para todo el continente. Alta polarización, baja confianza institucional, ¿sí? En la mayoría de los países. Ahorita, bueno, Estados Unidos tendrá que mirar a ver cómo defiende esa institucionalidad. De hecho, Estados Unidos ha enfrentado situaciones que ni siquiera se han presentado en nuestro país. Allá cierran el gobierno, es decir, le dicen a los empleados, ahorita no hay plata, no les podemos pagar, y a otros los despiden y no les pagan. Y se hace cierre del gobierno. No sé si recapitulan y se dieron cuenta que el año pasado vivieron cierre del gobierno. Cierre del gobierno porque no tenían con qué pagarle a los funcionarios públicos, no tenían con qué pagarle y la gente como que no la coge. Mucha desinformación, este puño azul, este cerebro que representa todos los datos que vamos a tener que estar analizando, pues mucha desinformación. Esas son las fortalezas, debilidades, ¿no? En la portada de esta revista nos ponen unos misiles, cohetes, un tanque rojo, explosiones. Representa, pues, ¿qué representa esto? Pues, la vigencia de la fuerza militar como instrumento de poder. Sí, los países que no tengan armas y que no tengan armas nucleares siempre vamos a ser corderitos. El rojo enfatiza la urgencia, el peligro, la sangre. Claro, la urgencia de las potencias, de repartirse ese pastel que somos los países con recursos naturales, que somos los países sin armas nucleares. Persiste guerra en Ucrania, obviamente, tensiones en el Medio Oriente, su rivalidad de Estados Unidos y China, aumento sostenido del gasto en defensa y ¿qué más nos aparece aquí? Y alta incertidumbre económica, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Sí? Impacto directo en nuestro país. ¿Cuál es el impacto directo en Colombia, no? Pues tenemos aumento, pues puede ocurrir de precios en energía, alimentos, en el discurso electoral, que pueden volver a utilizar la bandera de la seguridad y decir, no, es que montemos a alguien de mano dura y que le dé más y más relevancia al asunto del sector defensa y que promueva un poco más la actividad de seguridad, que es importante. Yo en eso pues no estoy en desacuerdo, pero es algo que se tiene que hacer, así el presidente que llegue sea de derecha o izquierda. El problema es que lo utilicen como discurso político para intimidar a los votantes colombianos y decir, no vaya a votar por este, vote por el que más pro guerra sea. Es importante, es que ni siquiera se debería hablar en el discurso político el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas de nuestro país, así como lo ha venido haciendo el presidente Petro. Eso es un asunto de seguridad nacional. En guerra o sin guerra siempre hay que estarlo fortaleciendo. El problema es que utilicen este momento de América para utilizar la banderita de la guerra como discurso político. ¿Sí? Bueno, en cuanto a cómo están preparados los países de América para todo esto que se está moviendo, pues Estados Unidos, Canadá, Brasil tienen fuerzas armadas profesionales, Colombia también, y Chile también tiene sus fuerzas armadas pues fortalecidas. Vulnerabilidad del sector Centroamérica y el Caribe, con alta vulnerabilidad del crimen debido al crimen organizado y baja capacidad estatal. Centroamérica pues, y eso que pues algunos de los países de Centroamérica son otro estado más de Estados Unidos, pero bueno, ya ustedes harán su análisis.
Dentro de la portada de esta revista, Economy 2026, hay un satélite y unos dispositivos tecnológicos conectados y tal la cosa. Bueno, esto puede significar, porque esto no lo sabe sino el que lo dibujó, esto puede significar la infraestructura invisible del poder. Y aquí yo estoy totalmente de acuerdo. Este es la vigilancia, los datos y el control del espacio electromagnético. El poder se ejerce a través de redes y de sistemas tecnológicos. A través de eso conocen toda nuestra tendencias, gustos, opiniones y demás. ¿Qué ha pasado? ¿Qué se puede ver también con las noticias que han salido en los últimos días? En el 2026, pues la guerra es híbrida. Si se han dado cuenta, ahora utilizan drones para los ataques y así vamos a ir avanzando cada día más, ¿no? Los cohetes son dirigidos con calor y con no sé qué y luego los interceptan los drones, bueno. Entonces la guerra es híbrida, ya no es tanto el soldadito disparando. Ciberataques, sabotaje digital y manipulación de infraestructuras críticas, tecnología versus crecimiento más riesgo sistemático. Aquí hay un tema, el año pasado, ya les digo en qué momento sucedió. El año pasado hubo una caída de Binance. Varios trading famosos incluso llegaron a suicidarse porque el año pasado hubo una caída de Binance que incluso pues llegó a que esta misma empresa tuviera que intentar resarcir esos daños a las personas que hacen trading. Entonces, venga, les digo cuándo fue eso. Sí, eso fue un 13, algo así. Y recuerden que incluso un trading muy famoso y TikToker que daba consejos sobre criptomoneda, sí señor, 10 de octubre el mercado cripto sufrió un colapso masivo con más de 19.000 millones de dólares en liquidaciones, en el que Binance se vio directamente implicado por falla técnica y de liquidez. Falla técnica y de liquidez. Me parece que lo que hicieron fue aprovechar y recolectar un poquito de dinero. Entonces, este tema de ese símbolo que manejan ahí en la revista de Economist, de satélites, dispositivos tecnológicos conectados, pues tiene que ver mucho con esa guerra híbrida, ciberataques, sabotaje digital. Recuerden que hay una guerra entre la banca tradicional y el espacio que han ido ganando las criptomonedas dentro del mundo de la economía. Entonces, esto que pasó en Binance el año pasado, que fue tan impactante que, como les digo, muchos de estos trading perdieron demasiado dinero e incluso perdieron la vida porque se quitaron la vida a raíz de esto. Pues a mí se me hace que eso es un tema más de manipulación y sabotaje digital, ¿sí? Que incluso acuérdense que hasta se nos cayó el internet porque los servidores de Amazon se cayeron, etcétera, ¿sí? Sabotaje de infraestructuras críticas, tecnología estuvo ahí haciendo su debut como parte de todo lo que de lo que se puede usar en la guerra. ¿Qué más tenemos acá en esta simbología?
El impacto posible para Colombia en las elecciones, esta simbología de satélites, dispositivos tecnológicos conectados, etcétera, que aparece en la portada de la revista. El impacto posible para las elecciones en Colombia, bueno, pues es un impacto bélico. Hay que prestarle atención a la seguridad interna, hay que prestarle atención a los ataques digitales a sistemas electorales, hay que prestarle atención a las campañas de desinformación, hay que prestarle atención a la ciberseguridad y la regulación digital, ¿sí? Y esto debería estar en el debate político. Para las elecciones 2026, nuestros candidatos presidenciales debieran hablar de esto, debieran hablar de inteligencia artificial, de ciberseguridad, de regulación digital, y la registraduría debiera hablar sobre cómo está resguardándose para no tener ataques, ciberataques en estas próximas elecciones. Fortalezas y debilidades de los países de América en cuanto a esta simbología de satélites, dispositivos tecnológicos conectados que aparece en la portada. Bueno, pues Estados Unidos y Canadá pues tienen unos ecosistemas emergentes, en México y Chile y Argentina también. Hay una brecha digital, baja inversión en seguridad y alta dependencia de tecnología externa en muchos países de América. Nosotros aquí sí estamos un poco atrasaditos y hay que ir hacia allá. Y tan atrasaditos estamos, que no sé si ustedes se dan cuenta, que aquí que cada vez que tratamos de hacer las cuentas, solo cojamos un tema. Me voy a ir con uno de los más polémicos. Cada vez que intentamos sacar las cuentas de cuánto le deben las EPS a los hospitales dicen un dato. Las secretarías de salud dicen otro dato. La superintendencia de salud dice otro dato y el ministerio dice otro dato, y no es porque estén desinformados todos. ¿Sí? No es porque estén desinformados todos. Es porque, por ejemplo, nuestro país no tiene un sistema articulado donde las cuentas sean transparentes. ¿Por qué? Porque eso beneficia la opacidad. Y de la opacidad se benefician las personas pues, que no hacen las cosas bien hechas. ¿Sí? Porque aquí qué tan complicado, por más de que sean miles los procedimientos diarios que se hacen en un hospital, ¿sí? Porque el hecho de que te hayan ido y te vendaran y todo eso genera una factura. Y si encima fuiste, te vendaron y te operaron y luego te hicieron una terapia y luego entonces genera 30 facturas por la atención tuya. Entonces todo eso hay que cobrarlo. Pero por más de que por más de que sean muchas la facturación de un hospital, si nosotros implementáramos aquí la tecnología blockchain para llevar las cuentas, por ejemplo, del sistema de salud, pues aquí el presidente, el que esté, no tendría que salir a dar unas cifras que luego todo el mundo se las refuta y él diciendo es que la Contraloría me dijo que las EPS le deben tanto a los hospitales. ¿Sí? Entonces, este tema, claro que hay debilidades en digitales y de comunicación y de los sistemas de información de países como el nuestro. Entonces uno dice, ¿dónde está la contaduría? Ni siquiera la Contraloría. ¿Dónde está el contador general de la nación, que es el que tiene que velar porque las cuentas se lleven en un sistema de información contable y financiero que le permita al gerente, al gobernador, al secretario de salud, al superintendente, al ministro y al mismo presidente mirar cómo van las cuentas de cada rubro del país? Entonces, claro que sí, claro que sí. En la portada de la revista The Economist aparece un robot con un control de videojuegos, con iconografía relacionada con el tema de los chips. Bueno, ¿esto qué significa en todo el tema de la IA? ¿Sí? Como promesa y como amenaza. Yo lo veo como promesa. Es que el ser humano todo lo vuelve arma. El problema es que el ser humano todo lo vuelve arma. El control de videojuegos sugiere, o sea, el control que aparece ahí en la portada sugiere como una gamificación de la política y la guerra. Sí, decisiones tomadas como si fueran un juego sin asumir consecuencias humanas. Pues adivinen, sí.
Ahí vienen que un país decide entrar a las 3 de la mañana, el país que está arriba decide entrar a las 3 de la mañana a un país de Sudamérica y bueno, y a llevársela el presidente. Así, relacionada, o sea, chévere, no asumen como las consecuencias de sus actos, solo sus intereses, cosas así. Israel y Palestina, el problema es tan horrible, porque uno la guerra la veía por allá, lejos, ese tipo de guerras. Qué susto que esté llegando a nuestro continente. ¿Qué significa esto frente a las principales noticias del año 2026 en estos escasos 5 o 6 días que llevamos? Bueno, noticias han salido relacionadas con la IA en cuanto a impacto en la productividad, en cuanto al impacto en el empleo y modelos de negocio, en cuanto al crecimiento mediocre, ¿sí? Que convive con una tecnología acelerada. Sí, ¿por qué? Porque de todas maneras, si queremos suprimir empleos utilizando la IA, pues no lo podemos hacer a la carrera y eso nos puede llevar a la mediocridad y la IA no es para eso. ¿Cómo puede impactar esto en las elecciones de Colombia de este año? La gente puede estar asustada temiendo que la tecnología ayude a aumentar el desempleo. El tema del debate electoral, pues deberían tocar este asunto de cómo, claro, integrar la IA a nuestras vidas en Colombia, pero también proteger los ingresos de las personas, su capacidad laboral y sus puestos, los puestos de empleo. Obviamente, ¿quiénes son fuertes en nuestro continente? Pues Estados Unidos, Canadá, Brasil, México y Chile. Chile y Uruguay, que incluso tienen una estabilidad regulatoria. Y aquí Colombia tiene que también pegar un brinco alto con los abogados. Abogados, por favor, hay que dar un brinco alto a los marcos regulatorios y éticos, ¿sí? En cuanto a reconvenciones de temas laborales, marcos éticos en la mayoría de los países de América. Luego aparecen en la portada de la revista The Economist dólares, edificios, los dólares aparecen así como regados, edificios financieros, un barco de carga y bueno, el dólar de Estados Unidos se ha depreciado, por ejemplo, frente al peso colombiano, pero la gente, bueno, primero que todo es que ellos también lo quisieron depreciar, porque es que Estados Unidos está en la quiebra. Y uno dice, bueno, y si está en la quiebra, entonces ¿por qué no revalorizan su dólar? Porque no les sirve, porque es que ellos están debiendo mucho y lo deben en dólares, ¿cierto? Si ellos deprecian su dólar, pues van a deber menos. Si ellos le están debiendo mucho y su principal acreedor es China, que les compró los bonos de deuda de Estados Unidos. China compró la deuda de Estados Unidos, ¿sí? Entonces, el dólar, los edificios financieros, el barco de carga, ¿qué representa? Pues representa la hegemonía financiera de los mercados globales y el comercio. Los barcos simbolizan las cadenas de suministro y dependencias logísticas. El mundo, yo no sé cómo es que quiere vivir. El mundo quiere vivir del comercio y que un país le compre al otro, ¿cierto? Pero a su vez el mundo no quiere respetar esas cadenas de comercio y no quiere entender que dependemos los unos de los otros, ¿sí? Y esa es parte del fracaso, ¿sí? Entonces, sí, yo te compro petróleo, pero pues es que también en gran medida es decir, es que yo necesito tu petróleo, te lo compro a buen precio y ganemos los dos y vivamos bien, en fin. Las principales noticias relacionadas con este tema en estos días de enero es un crecimiento global débil, tensiones comerciales. Estas tensiones comerciales las tenemos desde el año pasado. Ahí está Estados Unidos que se agarró de las mechas con Canadá y México. Se agarraron de las mechas, que entre otras cosas, Canadá ha respondido fuerte también con bastantes aranceles a los productos de Estados Unidos. En fin,
Estados Unidos está peleando con todo el mundo porque es que se está ahogando, entonces necesita. ¿Y qué tiene ellos? Pues se dieron cuenta que lo que tiene, uno tiene que utilizar sus fortalezas. Si lo que le queda son las armas, pues toca usarlas. Tensiones comerciales, un dólar que todavía domina porque el mercado mundial todavía está el dólar como una moneda principal. Sí, dominante, pero absolutamente cuestionado. Políticas proteccionistas y reconfiguración del comercio. Dentro de las incautaciones que ha hecho Estados Unidos, no solo ha hecho incautaciones de petróleo, no solo ha ido a cogerse el petróleo de barcos y demás, también se quedó con una gran cantidad de criptomonedas porque dijeron que era de dudosa procedencia. Peligroso, peligroso. En cuanto a Colombia, ¿qué nos puede pasar a nosotros y de qué debieran hablar los candidatos presidenciales? ¿Debieran hablar de tasas de interés? ¿Debieran hablar sobre petróleo? ¿Debieran hablar sobre disciplina fiscal? Sobre bienestar social? Pero bueno, enfoquémonos en la disciplina fiscal porque estamos en el juego y en este mundo se vive con plata. Pues Colombia también tiene deuda. Nosotros también nos estamos endeudando, ¿o de dónde creen que salen los presupuestos de la nación que luego de ahí para abajo se desgarana para todo el país? ¿De dónde creen que sale? Nosotros no producimos todo eso. Entren y revisen que hasta el mismo Ecopetrol vergonzosamente pide préstamos a la banca. El año pasado, Ecopetrol pidió préstamos a la banca. ¿A qué bancos? A los bancos donde el Estado colombiano tiene participación. ¿Qué bancos son? Ya les digo. Entonces, de eso, de disciplina fiscal, deben hablar los próximos gobernantes. De cómo es que estamos manejando la deuda y cómo es que estamos gestionando nuestros recursos y qué es lo que estamos produciendo en las regiones. No todo es plata, pero todo es plata. Hay que comer, pero hay que comer bien, ¿sí? Entonces, y nosotros por comida no debiéramos estar varados, porque nosotros en teoría aquí donde echemos una semilla nos nace una mata de plátano, pero hay que tener disciplina fiscal. Entonces, los bancos tienen participación. Entonces, imagínense, si una empresa como esta, que se supone que el mundo es voraz consumiendo petróleo, si una empresa como esta, como Ecopetrol, le pide prestado a un banco, es que aquí la disciplina fiscal es cuestionable. Entonces tenemos el Banco Agrario de Colombia, el Banco Coldex, el Finagro, el Banco de la... bueno, pero el Banco de la República no fue el que le prestó. Fue el Banco Popular, etcétera. Consúltenlo, la resolución en donde se autoriza por parte de la Junta Directiva, perdón, el Banco Popular, ¿no? Donde pidió prestado a Ecopetrol, la Junta Directiva le autorizó y ahí están las resoluciones donde por los montos por los cuales se le dio el préstamo a Ecopetrol. Sí, señor. Mira, le pidió prestado al Banco de Bogotá,
al Banco de Bogotá, le pidió prestado Ecopetrol el año pasado, pidió prestado al Banco de Occidente y al Banco Popular, por eso lo tenía en la mente, solo que el Banco Popular no tiene injerencia con el Estado, pero sí, al que más le pidió prestado fue al Banco de Bogotá, sí señor, y también le pidió prestado al Banco de Vivienda. Entonces, revisen el tema, o sea, si una entidad como esta no produce, entonces uno dice, bueno, entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Vale, sigamos. Fortalezas de los países frente a esta simbología de dólares, edificios financieros, barco de carga, que está en la portada de la revista de Economist. Países con recursos estratégicos, bueno, tenemos a México, ¿cierto? Tenemos unas debilidades, ¿no? Unas dependencias, ¿qué debilidades? Pues el endeudamiento. Y la exposición al dólar en muchas economías de Latinoamérica. Las economías de Latinoamérica que han preferido dolarizar su país. ¡Wow! Impresionante. No terminaríamos de hablar sobre este asunto. En la portada de la revista de Economist también aparecen barriles de petróleo e iconos energéticos. Pues adivinen, ¿qué significa? El petróleo sigue siendo el eje del poder pese al discurso de transición, que es una de las mayores hipocresías de los países hegemónicos del mundo, ¿sí? De las potencias. Obviamente el petróleo inclina a la balanza al que lo pueda explotar, porque ni siquiera al dueño de la tierra donde está. ¿Qué ha pasado con la transición energética? ¿Qué dicen las noticias en el 2026? Pues que están haciéndose la disputa por los minerales críticos, las tierras raras. ¿Sí? Entonces yo no sé si es que vamos a cambiar de petróleo, yo no sé cómo es que quieren mover el mundo ahora, pero pues el tema está enredadísimo. ¿Qué puede pasar? ¿Qué influencia puede tener esto en las elecciones de Colombia? Pues el debate electoral debe también hablar sobre exploración versus transición versus ingresos fiscales versus empleo regional, donde están los recursos que se explotan, donde está el petróleo, donde están los minerales, y justicia climática. Uy, nosotros sí que tenemos acá un problema grave porque nosotros somos unos custodios del agua. Y no le meto pasión, y no le meto drama, y no le meto... Pero, queridos, uno no se puede comer una cucharada de oro. Uno necesita tomar agua. Y aquí sí la tenemos de para arriba con ese tema. Fortalezas en Brasil han trabajado en bioenergía. En Chile y Argentina, bueno, tienen litio. Pues Colombia tiene un potencial renovable, pues impresionante. Debilidades: alta dependencia fiscal de hidrocarburos y planes de transición poco creíbles. Aquí puro cháchara. No somos capaces ni de poner unos paneles solares en el campo. Ay, donde los ponga también como que le cae la empresa de energía del sector. O sea, aquí es pura cháchara. Aquí es pura cháchara. ¿Sí? Colombia produce tanto y no debería depender tanto del petróleo, pero nosotros aquí parece que comiéramos petróleo y no yuca, papa, suero y boca chico frito. No, nosotros parece que comiéramos aquí petróleo, yo no sé. O sea, es impresionante. En la portada aparecen unas élites políticas y financieras, personas de traje, ¿sí? Este tema me encanta porque es una desconexión entre las élites decisorias y la ciudadanía. Hombre, pues cómo no van a estar desconectados, ellos arriba, nosotros abajo. Ellos están desconectados porque es que ellos puede que nunca se hayan ganado un mínimo. Y si alguien alguna vez vino de esas élites de abajo, pues ya se le olvidó porque empezó a comer langosta, caviar o lo que sea que comen por allá. Nunca más caminó una cuadra sin una escolta al lado. Se desconectaron del mundo. Nunca más volvieron a andar en bus. Ellos no saben, se les olvidó. El problema de la plata no es que uno empiece a hacer cosas diferentes. Es la desconexión de la realidad. Y esta gente
esta gente está desconectada de la realidad. Muchos de ellos han vivido y han crecido tomando a las buenas o a las malas lo que a ellos les provoca, a su capricho. Calcule usted cómo será ser hijo del clan Trump, de la realeza, cómo será ser hijo de Elon Musk, cómo será, o sea, esa gente no tiene los problemas que tiene la gente que tiene que coger bus, entonces ellos no saben ni entienden. Entonces por eso en esta portada, cuando muestran las personas de traje, ahí simboliza la desconexión entre las élites y la gente normal, ¿sí? Y la realidad, de hecho, y la realidad. Porque ninguna fortuna de esas estrambóticas y exageradas se ha construido bajo la legalidad. Los que tienen dinero histórico, heredado, demasiado dinero, si revisan fue porque sus familias fueron esclavistas, estuvieron en una guerra, se hicieron una propiedad. Mejor dicho. ¿Qué ha pasado? ¿Qué dicen las noticias? ¿Qué dicen las noticias de esta primera parte del año, estos primeros días, sobre esta simbología? Las democracias liberales están bajo estrés, hay desconfianza institucional y auge de discursos de discursos como dictatoriales. También hay que mirar en el mundo, ¿no? Hay que mirar en el mundo, parece que tuviéramos un retroceso. ¿Qué debiéramos revisar para las elecciones del 2026 con esta simbología? Discursos que vamos a tener de pronto de clase política tradicional, voto protesta como factor decisivo y movilización juvenil, ¿cierto? Fortalezas de los países relacionados con este tema de las élites, de los países de América. Los países de América que más tienen confianza institucional, Uruguay. Y Costa Rica sale aquí, no sé, tendríamos uno que averiguar. Debilidades, clientelismo, desafección democrática en muchos países, o sea, la gente ya no cree en las élites que les gobiernan. En la portada de la revista también aparecen unas multitudes, ciudadano común, un futbolista. Bueno, ahí, ¿qué es esta simbología? Pues espectáculo, distracción. Entre que la ciudadanía está tensionada, hay que también darle circo. Pan y circo. Vamos a ver. Es una preocupación de la cual yo no sé, pero los que les gusta el fútbol estarán más pendientes que yo. Vamos a ver si se puede hacer el mundial en Estados Unidos, porque cometieron una falta gravísima al atacar a otro país y deberían sancionarlo así como le hicieron a Rusia por atacar a Ucrania. Vamos a ver qué pasa, porque aunque el mundo es tan descarado, que seguramente sí se hace. Las noticias que dicen, pues que persisten las protestas, la desigualdad, la inflación, que siguen dándonos circos, hay muchos eventos deportivos, para distraer a la gente. En cuanto al debate político, pues bueno, pues falta de debates políticos serios que se busca más como el show y llevar un discurso político poco técnico, ¿sí? Que en Colombia no se hacen discursos políticos técnicos, a excepción del actual presidente, a mi juicio. Pero muchos carecen de intervenciones políticas técnicas. Fortalezas, pues la población joven está muy despierta. La población joven está muy despierta y atenta a que no a no comprar tanto circo, a no comprar. Debilidades, la
insatisfacción generalizada, apatía, hay gente que ya no quiere saber nada y se les entiende que ya no quieren saber nada. Aquí viene lo de las cripto, y es que en la portada de la revista aparece Binance, el mundo críptico, ¿sí? En la disputa de la criptomoneda, el mundo cripto, perdón, en la disputa de la criptomoneda por el futuro del dinero entre Estados Unidos y los bancos y las plataformas privadas. La moneda cripto salió como alternativa a la banca normal, a la banca tradicional. Ahora quieren que la moneda cripto se maneje dentro de la banca. Y es que esto es un chiste. Esto es un chiste. Entonces, y ahí está la pelea. Ahí está la pelea. No en vano, Binance tuvo ese ataque el 10 de octubre del año pasado y que se perdió todo ese poco de dinero. Quieren regular más el ecosistema cripto, ¿sí? E incorporarlo a las finanzas tradicionales. Pues ya no hacemos nada, ¿sí? Es que no han podido con el blockchain. Quieren meter al mundo cripto dentro de su mundillo, donde nada se puede rastrear, donde pueden hacer lo que quieran con los números, etc. Entonces, esta es una pelea de las más duras. ¿Qué deberían hablar los candidatos presidenciales de nuestro país? ¿Cómo influye esto dentro de las próximas elecciones de Colombia? Los candidatos presidenciales debieran estar hablando de cripto. En El Salvador criticaron a Bukele por hablar de eso, pero los precandidatos y los candidatos tienen que hablarnos de cripto. Tienen que hablar, porque nosotros acá recibimos remesas, hay ahorros, tienen que hablar de permitir la entrada de nuevos bancos y de plataformas que manejen cripto, ¿sí? Este cuento del lavado de activos, sí, es de los tantas hipocresías de la humanidad. Ese cuentico de lavado de activos que es regulado por las normas ISO, esto salió es para aplicársela a unos sí y a otros no, ¿sí? Pero bueno, también hay que hablar de eso. Pero los candidatos presidenciales tendrían que estar hablando acá de la entrada de nuevos bancos que compitan con los bancos que tenemos acá y de la entrada de plataformas que manejen cripto. Como alternativa a la banca tradicional. Es que a la banca tradicional le salió competencia y no se quieren dejar. No se quieren dejar. Fortalezas. Brasil sí tiene fintech, ecosistemas que pueden ser alternativos. México, Colombia, Argentina, bueno, algunas cosillas. Debilidades, marcos regulatorios débiles, ¿cierto? Marcos regulatorios débiles. Por último, aparece una composición caótica e interconectada en esa portada. Eso es un solo desastre, eso, ¿no? ¿Qué significa eso? Nosotros nos queremos separar los unos de los otros. Queremos separarnos de Rusia, queremos separarnos de China, y China nos demostró con la pandemia que lo que hagan allá nos afecta acá. Sí, es verdad que fue que se comieron el murciélago y por eso fue que salió lo del COVID. Pero aquí nosotros queremos estar aislados, pero queremos estar unidos para el comercio, pero queremos estar aislados. O sea, mejor dicho, y no queremos admitir que el bienestar de todos es la única opción para estar bien todos. Las noticias que dicen que el 2026 es un año de transición hacia un nuevo orden global, pero no tomarlo como estilo película de Estados Unidos que nos tiene. Estados Unidos nos enseñó a pensar en película, pero sí están pasando cosas graves. El mercado con mucha volatilidad y
superposición de crisis. A mí me tiene angustiada tanto drama que está haciendo Estados Unidos, que yo digo hasta una pandemia se pueden inventar. O Estados Unidos o alguno de los otros países que quieren ser el líder, el jefe del mundo. Entonces, esta gente es complicada. ¿Qué deberían estar pensando los candidatos presidenciales en nuestro país y estarlo debatiendo? Deberían estar utilizando una narrativa integral, una narrativa creíble para el país. También deberían transmitir un poquito de confianza. No, y de esperanza, no de esperanza boba, pero sí es bueno también tranquilizar un poco las aguas. Fortalezas, pues, en esta interconexión caótica, recursos naturales, población joven, nosotros aquí sí tenemos niños, sí tenemos personas jóvenes. Debilidades, seguimos siendo una patria boba en Colombia. Fragmentación política, baja integración regional y respuestas cortoplacistas, y esto es verdad. Virgen Santísima, si es que todavía hay antioqueños que hablan de separarse del país y formar ellos un solo país. Hágame el bendito favor. Desintegración regional, toda, la que quieras. Ahí estaba el alcalde de Bogotá diciendo que le va a poner pico y placa a las personas que tengan registrados los carros allí a 40 kilómetros de Bogotá, 30 kilómetros, pues si viven allá. Y que les va a poner pico y placa a los de allá porque no están pagando la matrícula acá en Bogotá. Así de ese tamaño es la desintegración regional. Bendito sea mi Dios. Entonces, claro que sí, no hay una agenda unificada, pero no porque no la haya, sino porque no la respetan, porque para eso hay un plan de desarrollo del gobierno actual y de todos los gobiernos que han existido. Me parece que a la gente le gusta tirar unos para un lado y otros para el otro. Y estas visiones cortoplacistas, que si bien los periodos son de cada 4 años, ¿cierto? Pues hay unas fines esenciales del Estado que están en la Constitución política. Entonces es como pura falta de estructura mental de los que administran nuestro país. Alcaldes, gobernadores, miembros de asambleas, miembros de consejo. Hombre, cuando ustedes se sientan que no saben qué hacer, acudan a su manual de funciones y acudan a los fines del Estado, si es que no. Y cumplan para dar bienestar a la población. Bueno, no me quería quedar entonces yo también con las ganas de hacer mi propio análisis sobre la portada de la revista Economist 2026 y toda su simbología que ha causado tanta polémica. No olviden suscribirse a mi canal en YouTube. No olviden darle like a este video, compartirlo. No olviden entrar y formar parte del grupo de la Fundación Humanos, que está en Facebook. Seguirme en Facebook y en TikTok. ¡Mua! Besito para todos. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao.